Cordial saludo, mi gente de Suezca. El día de hoy su programa televisivo Comisaría para Todos va a socializar un tema de gran importancia para todos, competencia de la Comisaría de Familia, que es la violencia y sus tipos de violencia. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Iván Mauricio Nubán, comisario de familia, a quien le damos la bienvenida. Un cordial saludo a toda la comunidad del municipio de Suezca, de parte de la administración municipal y de la comisaría de familia. Como lo indicaba el doctor Jorge, psicólogo de la comisaría de familia, hoy nos vamos a centrar respecto al tema relacionado a violencia intrafamiliar. Entonces, pues partiendo de la exposición es importante indicar qué es violencia. Desde qué es violencia en el ámbito de la familia. Entonces la violencia es todo daño generado en la unidad familiar de cualquier integrante del núcleo familiar. ¿Bajo qué se debe entender violencia intrafamiliar? Bajo el daño generado a la unidad familiar. ¿Y qué es la unidad familiar? La unidad familiar es aquellas metas en común que nosotros tenemos en relación a los integrantes de la familia. No necesariamente tiene que ser la familia nuclear. ¿Cuál es la familia nuclear? La familia nuclear es aquella que está compuesta por mamá, papá e hijos. Ahorita la familia puede ser por todo tipo de integrante, puede ser abuelo, abuela, tío, tías, pero deben estar bajo las metas en común. Doctor Jorge, ¿qué es la violencia desde el plano del área de su conocimiento? Ok, bueno, entonces como lo decía el señor comisario, vemos de que hay distintos tipos de violencia, como lo es la violencia física, que pues, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, es todo golpe, todo tipo de contacto que se tiene de forma agresiva con una persona, que pues generalmente es la más común, es la que encontramos más frecuente, la que más se presenta. Pero también existe la violencia psicológica, que la violencia psicológica tiene un componente, el cual es las palabras, ¿sí? Violencia verbal, que se tiene a reprimir a la persona con malas palabras, como decirle usted no es capaz, usted no puede, usted es fea, usted no puede hacer las cosas. Entonces vemos que ahí se está dando lo que es la violencia psicológica. Pero gente, debemos tener en cuenta una cosa, no podemos caer en el error de que tuvimos un problema, entonces me dijo una cosa, entonces ya me está haciendo violencia psicológica. No, eso es algo de que se da por medio de un ciclo, o sea, es repetitivo. Entonces es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Realmente cuando una persona quiere a alguien, no la trata mal, no le dice malas palabras. Entonces realmente la invitación para todos es a que reflexionemos y miremos cómo estamos viviendo, cómo se están dando las situaciones dentro de nuestro núcleo familiar. Es importante esto, también pues hacerle la invitación de que promovamos un ambiente saludable dentro del hogar. Bueno, sí, lo que indicaba el psicólogo de la comisaría de familia es importante, entonces vamos conociendo una serie de tipos de violencia que se puede gestar dentro de la unidad familiar. Ahora bien, la pregunta es la siguiente: ¿cómo puedo acceder a una medida de protección en dado caso en que yo sea víctima de violencia intrafamiliar? Bueno, lo más importante es entender que debemos acercarnos a la comisaría de familia y exponer el caso. En primer término, el psicólogo va a hacer una breve entrevista en donde va a tomar una serie de informaciones. Bajo esa información nosotros pues determinamos efectivamente si es necesaria o no la medida de protección. Ahí aplica el instrumento del riesgo, asimismo una valoración psicológica. Teniendo estos dos elementos y sugiriéndome por parte del psicólogo la medida de protección, luego yo le resecciono los hechos sucedidos, en donde se le va a preguntar modo, tiempo y lugar, cómo fue, qué pasó, cuáles fueron las situaciones, cómo fueron las situaciones, si hubo uso de violencia, cuál es el tipo de violencia, si hubo uso de armas, qué tipo de armas, qué tipo de riesgos se generan. Bueno, todos estos elementos fácticos en el entendido para comprender de manera clara la situación en concreto frente a la cual está expuesta ante la autoridad competente, que es la comisaría de familia. Entonces, ya determinado el elemento fáctico, que son los hechos, nosotros verificamos si es o no procedente aplicar una medida de protección provisional. ¿Por qué provisional? Porque nosotros no tenemos en ese momento al presunto agresor.
Para determinar una medida definitiva tenemos que pasar por una serie de etapas, que es notificar al agresor, ya sea de manera personal o de manera por aviso. ¿Y qué es el aviso? Se le pone allá una notificación indicando cuáles son los hechos relevantes, lo que se resuelve y las fechas que tiene que dirigirse. ¿Esta solicitud en qué momento tiene que hacerse? Se debe hacer dentro de los 30 días siguientes al acaecimiento del hecho. Por tanto, al último hecho se cuentan 30 días. Si usted no va como víctima, entonces se pierde y ya no se puede hacer la solicitud. Ahí se resecciona, se le impone la medida provisional y luego se cita al presunto agresor y asimismo se determinará por medio de una audiencia de fallo si es o no de fallo y de práctica de pruebas y de fallo, y ahí se resuelve la situación en concreto. Se resecciona la denuncia y se remite a la autoridad competente, que es la Fiscalía General de la Nación, seccional local, que es la local de Sesquilé. Ok, muy importante esto, que lo tengamos en cuenta. Realmente la recomendación para todos es que si en algún momento está siendo víctima de violencia intrafamiliar o algún tipo de violencia, no nos quedemos callados, sino que lo pongamos en conocimiento, y realmente si lo vamos a poner en conocimiento, que sea una decisión, porque se nos presentan mucho los casos de que llegan, nosotros recepcionamos el caso, tomamos denuncias y a la semana se arreglan. Entonces pues yo creo que esa no es la idea, porque se le está generando un daño a la persona por medio de la denuncia que nos comentaba el comisario de familia. Entonces yo creo de que realmente cada persona debe ser consciente de la situación, y si usted está siendo víctima de violencia, lo mejor es tanto poner en conocimiento como no seguir en eso. Entonces yo creo de que todos y cada uno debemos pensar y reflexionar de cómo están viviendo las cosas, de cómo se están haciendo. La comisaría de familia siempre va a estar presta para iniciar cualquier acción frente a la violencia, sea entre parejas, como sea con los menores de edad. Entonces yo creo que debemos de pensar las cosas, debemos de promover un diálogo, debemos de fortalecer la comunicación dentro del hogar. Realmente las fallas en la comunicación es lo que puede estar generando la violencia. Realmente nosotros debemos de manejar una comunicación asertiva, dar a entender lo que queremos comunicar. Muchas veces nosotros decimos una cosa, pero entonces la otra persona me entiende otra, entonces ahí se está formando el problema. Entonces realmente esto es algo que ha venido muy en aumento. Desde que inició la pandemia, los casos de violencia intrafamiliar han aumentado. ¿Por qué? Porque realmente nosotros nos damos cuenta que la rutina que nosotros teníamos era irnos a trabajar, pues nuestros hijos se iban para el colegio, allá estaban la mayoría del día. Nosotros llegábamos y compartíamos un tiempo mínimo con ellos. Una vez se declaró la cuarentena, la pandemia, nosotros tuvimos que compartir más tiempos con ellos, estar encerrados en la casa con ellos. Entonces realmente nos dábamos cuenta de que nosotros no estábamos compartiendo el suficiente tiempo con nuestros hijos, y tampoco estábamos manejando una comunicación adecuada. Entonces yo creo que la recomendación para todos es a promover una comunicación sana. La comisaría de familia brinda una serie de talleres que se hacen de forma mensual con el fin de realizar fortalecimiento familiar. Nosotros realizamos la promoción de estos talleres por medio de las redes sociales de la alcaldía municipal, como tanto por el canal TV Suezca. Entonces la invitación para todos es a que estén pendientes, y si tienen alguna problemática familiar, la podamos manejar, la podamos solucionar entre todos, porque realmente nosotros como comisaría de familia llegamos hasta cierto punto, y de ahí la persona es la que debe encargarse del resto, porque nosotros no podemos solucionar un problema que lleva 10 años solucionarlo en un día. Entonces, para que todos tengamos en cuenta esto y lo tengamos muy presente. Sí, eso es lo más importante, entender que efectivamente pues nosotros prestamos toda la colaboración bajo el equipo interdisciplinario, pero la solución siempre va a estar en las manos de los integrantes de la unidad familiar, y en ese entendido pues debemos actuar, ¿sí? Mancomunadamente y bajo el principio de coordinación, en el sentido de que efectivamente todos ejecutemos las acciones pertinentes en la búsqueda de la armonía familiar. Como consejo, si nosotros tenemos un daño grave, ostensible entre la unidad familiar, tratemos de buscar ayuda.
Las ayudas, ¿cómo son? Buscar orientación familiar por medio de la comisaría de familia, o si tiene algún profesional, ya sea psicólogo, trabajador social o bueno, el que crean pertinente, exponer el tema. Hay veces un tercero nos puede colaborar frente a la situación en concreto y así dar soluciones y un método para adquirir una respuesta eficaz y eficiente frente a la problemática de vida. Entonces, de vida. Entonces es importante lo que acabamos de indicar y pues comunidad, muchísimas gracias por estar en este programa. Para nosotros es fundamental que sigan en sintonía de TV Suezca en su programación que nos aporta a la cultura de nuestro municipio, que nos aporta a lo que somos como individuos dentro de una sociedad y más dentro de esta circunscripción territorial. Yo debo indicar que he estado por las diferentes veredas. Tienen un municipio hermoso, un municipio que efectivamente uno ve paisajes que son únicos. En Atillo, en Atogrande, en Ovejeras, en Santa Rosa, uno ve la belleza, no solamente las rocas, sino toda la extensión territorial de nuestro municipio. Digo nuestro municipio porque me siento identificado con esta circunscripción territorial. Entonces, un gusto, y la comisaría de familia está a su servicio y a sus órdenes. Bueno, pues agradecer por este espacio a TV Suezca. Recordarles que la comisaría de familia presta sus servicios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los días viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si desean comunicarse con la comisaría de familia, pueden hacerlo a los números que aparecen en pantalla o al correo electrónico que también aparece en pantalla. Entonces, agradecerles por el espacio y recuerden que la comisaría de familia está con ustedes. Muchas gracias.